Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta tulipa. Este es el tercer modelo que vamos a aprender. La tulipa es muy parecida a las tulipas anteriores, la única diferencia es en la puntilla. El tamaño de la puntilla de la tulipa está adaptado a una copa de cristal de 6 centímetros del diámetro. La copa tiene 18 centímetros de la altura, pero la misma tulipa podemos colocar sobre una lamparita de noche. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros. Gastamos alrededor de 50 gramos del hilo. Formamos el primer punto. Hacemos 48 puntos de cadeneta. Ahora vamos a comprobar si las cadenetas quedan bien pegaditas al contorno de la copa. Y ahora continuamos. Buscamos el primer punto, con cuidado para no dejar la cadeneta retorcida. Y en el primer punto hacemos un punto deslizado. Vamos a trabajar en vueltas cerradas. Todas las vueltas empezamos con un punto de cadeneta. Después marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Y todas las vueltas vamos a cerrar con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. La primera vuelta subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. En la primera vuelta vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la cadeneta. El primer punto bajo tejemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y tejemos un punto bajo en cada punto de la cadeneta. Continuamos de esta manera hasta terminar de rellenar todas las cadenetas. Tenemos que tejer 48 puntos bajos y hacemos un punto deslizado para cerrar la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Ya tengo 48 puntos bajos y ahora vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. En la vuelta número 2, el motivo que vamos a repetir 3 veces es 15 puntos bajos y un aumento. En cada vuelta vamos a aumentar 3 puntos. Entonces, vuelta número 2, empezamos con 15 puntos bajos.
y hacemos un aumento. Para hacer un aumento tenemos que tejer 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos el mismo motivo de 15 puntos bajos y un aumento otras 2 veces más. Después de hacer el último motivo, que el último motivo termina como los motivos anteriores con un aumento, todavía nos queda un punto. Este es el punto deslizado de la vuelta anterior. Este punto no se teje. Así que saltamos este punto y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Vuelta número 3, empezamos con un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. El motivo que nos corresponde en la vuelta número 3 es 16 puntos bajos y un aumento. Pero en las vueltas donde tenemos la cantidad de puntos bajos pares, como en la vuelta número 3 tenemos 16 puntos, la primera serie vamos a dividir en 2 partes. O sea que dividimos justo la cantidad de puntos entre 2. Así que en la vuelta número 3 vamos a empezar con 8 puntos bajos. Después de tejer 8 puntos bajos hacemos un aumento. Ahora la serie completa de 16 puntos bajos y un aumento tejemos 2 veces y después de la segunda repetición todavía nos debería quedar 8 puntos bajos para completar la primera serie. Así que ahora tejemos 16 puntos bajos. Hacemos un aumento, repetimos una vez más la serie completa, tejemos 16 puntos bajos, hacemos un aumento y deberíamos terminar con 8 puntos bajos para completar la primera serie. Aquí también todavía nos queda un punto. Este es el punto deslizado, saltamos este punto y cerramos la vuelta. Estos cambios vamos a hacer solamente en las vueltas impares. Así que acabamos de tejer vuelta número 3. En la vuelta número 4, el motivo que nos corresponde son 17 puntos bajos y un aumento. Aquí no cambia nada, el mismo motivo repetimos 3 veces. Hasta ahora deberíamos tener 54 puntos. Vuelta número 4. Tejemos 17 puntos bajos y hacemos un aumento.
17 puntos bajos y hacemos un aumento. Así, de esta manera los aumentos nos van a coincidir, pero cada 2 vueltas. Entonces, en la segunda vuelta aquí tenemos un aumento y en la cuarta vuelta también tenemos un aumento, pero en la vuelta número 3 el aumento tenemos en la mitad. Así que este aumento de la vuelta número 3 nos va a coincidir con el aumento de la vuelta número 5. Y ahora el mismo motivo de 17 puntos bajos y un aumento, repetimos otras 2 veces más. Después saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Ahora deberíamos tener 57 puntos. Vuelta número 5, el motivo que nos corresponde a esta vuelta es 18 puntos bajos y un aumento. Aquí también la primera serie dividimos en 2 partes, así que 18 entre 2 son 9 puntos bajos. Así que empezamos la vuelta con 9 puntos bajos. Hacemos un aumento. Este aumento nos coincide con el aumento de la vuelta número 3. Así que los aumentos nos van a coincidir, pero cada 2 vueltas. Ahora, el motivo completo de 18 puntos bajos y un aumento repetimos 2 veces y después deberíamos tejer 9 puntos bajos para terminar la vuelta y completar la primera serie. Hacemos 18 puntos bajos. Hacemos un aumento. Aquí este aumento también nos coincide con el aumento de la vuelta número 3. Repetimos una vez más. ...18 puntos, un aumento y terminamos la vuelta con 9 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 6. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 19 puntos bajos y un aumento. El mismo motivo repetimos 3 veces. El primer punto tejemos siempre en el mismo sitio donde cerramos la vuelta. ...19 puntos bajos, un aumento. El aumento de la vuelta número 6 nos coincide con el aumento de la vuelta número 4
y número 2. El mismo motivo repetimos otras 2 veces más. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Tenemos 6 vueltas y 63 puntos. Vuelta número 7. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 20 puntos bajos y un aumento. Dividimos la primera parte en 2 partes, así que empezamos con 10 puntos bajos. Hacemos un aumento. Aquí también el aumento nos debería coincidir con la vuelta número 5 y número 3. Ahora, el motivo completo de 20 puntos bajos y un aumento repetimos 2 veces y terminamos la vuelta con 10 puntos bajos para completar la primera serie. Después saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Aumentamos 3 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 66 puntos. Vuelta número 8, el motivo que nos corresponde a esta vuelta es 21 puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo 3 veces. Vuelta número 9. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 22 puntos bajos y un aumento. Dividimos la primera serie en 2 partes, así que empezamos la vuelta con 11 puntos bajos. ...11 puntos bajos, un aumento. Ahora la serie completa de 22 puntos bajos y un aumento repetimos 2 veces y deberíamos terminar la vuelta con 11 puntos bajos. Así completamos la primera serie. Saltamos el punto deslizado como siempre y cerramos la vuelta. Aumentamos 3 puntos en esta vuelta como en las vueltas anteriores, así que deberíamos tener 72 puntos. Vuelta número 10. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 23 puntos bajos y un aumento. El primer punto dejemos siempre del mismo sitio donde cerramos la vuelta, así que la unión de las vueltas nos va a salir recta. ...23 puntos y un aumento. ...23 puntos, un aumento. Y aquí los aumentos nos coinciden en la vuelta número 10, número 8, número 6, número 4 y número 2. Repetimos
la misma serie, otras 2 veces más, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Al terminar la vuelta deberíamos tener 75 puntos bajos. Vuelta número 11. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 24 puntos bajos y un aumento. Dividimos la primera serie en 2 partes, así que vuelta número 11 empezamos con 12 puntos bajos. $12 puntos bajos y un aumento. Aquí los aumentos nos coinciden de la vuelta número 11 con la vuelta número 9, 7, 5 y 3. Ahora la serie completa de 24 puntos bajos y un aumento repetimos 2 veces y terminamos la vuelta con 12 puntos bajos para completar la primera serie. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Hasta ahora tenemos 11 vueltas y 78 puntos bajos. Seguimos el mismo orden hasta llegar a la vuelta número 23, donde el motivo que corresponde es 36 puntos bajos y un aumento, pero también en esta vuelta tenemos que dividir la primera serie, así que vuelta número 23 empezamos con 18 puntos bajos y un aumento, después la serie completa de 36 puntos bajos y un aumento repetimos 2 veces y terminamos la vuelta con 18 puntos bajos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 114 puntos bajos. Todas las vueltas que faltan desde la vuelta número 11 hasta la vuelta número 23 voy a dejar por escrito a continuación. Así que nos vemos en la vuelta número 24. Tenemos 23 vueltas y 114 puntos bajos. Ahora vuelta número 24. Subimos 3 cadenetas, hacemos un punto alto en el siguiente punto y hacemos otra vez 3 cadenetas. Las primeras 3 cadenetas nos sustituyen el primer punto alto. Ahora vamos a hacer un punto alto, pero saltamos 3 puntos y en el siguiente punto hacemos un punto alto. Otro punto alto en el siguiente punto y otra vez 3 cadenetas. Vamos a repetir esta parte durante toda la vuelta. Saltamos 3 puntos, en el cuarto punto hacemos un punto alto, otro punto alto en el punto siguiente y 3 cadenetas. Repetimos, saltamos 3 puntos, en el cuarto punto hacemos un punto alto, en el siguiente punto otro punto alto y 3 cadenetas. Repetimos la misma serie durante toda la vuelta. Cerramos la vuelta en el tercer punto de la cadeneta. Hacemos un punto deslizado. Ahora hacemos un punto deslizado en el primer punto y un punto deslizado donde las 3 cadenetas. Ahora 2 cadenetas, las 2 cadenetas nos sustituyen el primer punto medio alto. Hacemos otro punto medio alto. Ahora 2 puntos altos
1 y 2, juntamos los puntos, hacemos 3 cadenetas, un punto deslizado, otra vez 2 puntos altos, y 2 puntos medio bajos, medio altos, y 2 puntos medio altos. Ahora vamos a atravesar el segundo punto alto. Ahí vamos a hacer 4 puntos medio altos. Entonces echamos una hebra, introducimos el ganchillo entre los puntos altos, atravesamos el segundo punto alto, podemos girar un poquito la labor, y aquí vamos a hacer 4 puntos medio altos. 1, 2, 3 y 4. 4 puntos medio altos. Ahora 2 puntos medio altos en el mismo sitio donde tenemos el punto alto, el segundo punto alto. Entonces echamos una hebra y ahora desde dentro, entre los puntos altos, buscamos el punto bajo donde hemos hecho este punto alto y aquí hacemos 2 puntos medio altos en el mismo punto. Ahora en el primer punto, en el punto anterior, en el punto bajo anterior donde tenemos el primer punto alto, también hacemos 2 puntos medio altos dentro, entre los puntos altos. Uno, y 2 puntos medio altos, giramos la labor, vamos a hacer 4 puntos medio altos atravesando el primer punto alto. También los puntos hacemos desde dentro. Hacemos un punto medio alto, 2, 3 y 4. Y esta parte vamos a repetir durante toda la vuelta. Ahora giramos la labor otra vez y aquí donde tenemos las 3 cadenetas, primero hacemos 2 puntos medio altos, 1, 2 puntos medio altos, ahora 2 puntos altos, tres cadenetas, un punto deslizado, dos puntos altos, juntamos bien los puntos y todavía tenemos que hacer 2 puntos medio altos, 1 y 2. Ahora pasamos al segundo punto alto. Ahí hacemos, desde dentro, hacemos 4 puntos medio altos. 1, 2, 3, 4. 4 puntos medio altos. Ahora buscamos el punto bajo donde hemos hecho el punto alto. Y desde dentro, ahí hacemos 2 puntos medio altos. 1 y 2. Ahora en el punto bajo anterior, donde también tenemos el punto alto, también hacemos 2 puntos medio altos. Desde dentro. 1 y 2.
giramos la labor, buscamos el primer punto alto y aquí desde dentro, sobre el punto alto, vamos a hacer 4 puntos medio altos. 1, 2, 3 y 4. 4 puntos medio altos, giramos la labor y otra vez buscamos las 3 cadenetas. Ahí hacemos primero 2 puntos medio altos, ahora 2 puntos altos, 1 y 2, 3 cadenetas, un punto deslizado, 2 puntos altos, 2 puntos medio altos, y pasamos al punto alto. Atravesamos el segundo punto alto y ahí hacemos 4 puntos medio altos. Ahora, dentro del punto bajo, donde tenemos el segundo punto alto, hacemos 2 puntos medio altos. En el punto anterior, el punto bajo anterior, donde tenemos el primer punto alto, desde dentro, aquí, hacemos otros 2 puntos medio altos. 1 y 2. Giramos la labor, hacemos 4 puntos medio altos sobre el primer punto alto, desde dentro. 1, 2, 3 y 4. Abrimos bien el dibujo. Y continuamos así hasta terminar la vuelta. Dos puntos medio altos, 2 puntos altos, 3 cadenetas, un punto deslizado, 2 puntos altos, 2 puntos medio altos, 4 puntos medio altos sobre el segundo punto alto, dos puntos medio altos en el punto bajo donde tenemos el segundo punto alto, desde dentro, dos puntos medio altos en el punto bajo anterior, donde tenemos el primer punto alto, y 4 puntos medio altos sobre el primer punto alto. 1, 2, 3 y 4. Y ya tenemos otro motivo hecho. Formamos el último dibujo y cerramos la vuelta en la segunda cadeneta. Hacemos un punto deslizado, una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo, enhebramos una aguja y escondemos el extremo.
Ahora colocamos bien los motivos, abrimos el dibujo. Lo podemos planchar suavemente. Y en la parte de arriba vamos a hacer una vuelta en punto cangrejo. Añadimos el hilo. Hacemos un punto de cadeneta, los dos extremos vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlos. Y vamos hacia atrás, hacemos un punto bajo pero en el punto anterior. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Hacemos el último punto bajo, cortamos el hilo, cerramos el punto, enhebramos una aguja y escondemos el hilo dentro de la vuelta. Y ya tenemos la tulipa terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.